Bueno, estimados colegas, entonces, darles la bienvenida y enviarles un saludo cordial en el desarrollo justamente de este módulo número 9, en lo que es la maestría en educación superior, ¿no? Para mí es un gusto poder encontrarme con varios de los colegas que ya hemos participado en anteriores módulos. Justamente felicitarles también por esta situación de responsabilidad en cuanto a nuestra formación, a pesar de encontrarnos en vacaciones, ¿no? También tenemos conocimiento que varios colegas también están preparándose para lo que es el examen de ascenso. Esperemos que les vaya excelente. Y bueno, de esta manera, colegas, entonces vamos a dar inicio a lo que es el módulo 9 en la semana número 1. Muy bien, entonces, colegas, para motivo de asistencia, por favor, el primer filtro es, como ya lo saben, bueno, creo que la mayoría ya estaba en anteriores módulos con mi persona, es primero lo que es el tema de registrar sus nombres en el chat. Posteriormente también hacemos una verificación automática bajo sistema, los horarios que están ingresando colegas y también cuánto tiempo permanecen en plataforma. Por favor, tomar en cuenta eso. Si tienen alguna situación, colegas, en cuanto a la señal u otra situación, ¿no? Entonces vamos a tomar muy en cuenta también. Creo que la gran parte está repitiendo lo que es el grupo. Creo que tenemos uno o dos integrantes que son nuevos, que han venido de otros grupos. Esto es netamente por organización de la Universidad Pedagógica. Muy bien. Bueno, colegas, entonces ya hemos esperado suficiente. Vamos a dar inicio entonces y vamos a registrar la asistencia desde este momento. Sí se ve. Gracias. Sí se ve. Bueno, colegas, sin más preámbulo, entonces vamos a dar inicio a lo que mencionábamos, nuestro módulo número 9, que en este caso lleva como título la evaluación educativa en educación superior. En este módulo, colegas, vamos a llevar adelante un análisis profundo en lo que va a resultar lo que es la evaluación educativa, marcando desde sus orígenes a nivel internacional, como también la parte conceptual que debemos interpretar de lo que es evaluación, así como también su característica en Bolivia, las problemáticas que tenemos. Y es importante también dar a conocer nuestras problemáticas, nuestros pensamientos y también nuestras ideas sobre lo que es evaluación y la transformación que ha tenido a lo largo de los años, ¿no? Entonces, en este espacio, colegas, mencionarles que vamos a tener momentos en los cuales necesitamos también sus opiniones y vamos a registrar como un criterio de evaluación la participación de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, en este sentido, colegas, vamos a denominar este módulo explorando los diversos enfoques y funciones de la evaluación para optimizar la calidad educativa. Al final de este módulo, colegas, tenemos que tener la capacidad para poder trabajar con la evaluación, no solamente en su carácter de calificación final o proceso de generación de conocimientos o al finalizar lo que es el tema de la, la puntuación de aprobación o desaprobación, sino como un elemento que nos permita generar calidad educativa en los diferentes contextos en los cuales nos encontramos. Obviamente, haciendo un énfasis en lo que es educación superior. Para introducir justamente a la forma de trabajo que vamos a tener, colegas, les voy a mostrar el cronograma. Como ya bien saben, colegas, se ha iniciado el día de ayer, en lo que es la semana 1, y correlativamente las clases, em, se podría decir las obligatorias, se van a desarrollar los días sábados, a menos que ustedes también tengan alguna propuesta de desarrollar el viernes, ¿no? Entonces, aquí nos dan el viernes y sábado para poder desarrollar las clases obligatorias y los días martes para desarrollar lo que son las clases opcionales. Muy bien. Entonces tenemos que terminar con todo este proceso evaluativo y, bueno, de trabajo en sesiones sincrónicas hasta el 8. Perdón, este ha cambiado, perdón, esto lo vamos a corregir. Ya, de todas maneras, colegas, en plataforma tenemos lo que es el cronograma. Este es del anterior módulo, mil disculpas. ¿Ya? En base a eso, colegas, durante las 4 semanas vamos a tener una evaluación final, como ya bien conocen,
Pero aquí es importante también dar a conocer, y se nos ha mencionado de la dirección académica de la Universidad Pedagógica, que el proceso de asistencia va a ser controlado exhaustivamente. Por eso pedirles, colegas, si tienen algún problema, hacer conocer a su debido momento, para que no tengamos dificultades. Recordemos que tenemos que tener una asistencia mínima de 75%, eso sería simplemente una falta que podemos tener los días sábados, ¿no? Entonces aquí también se nos ha sugerido que podamos ver si alguien tiene alguna otra sugerencia de día y hora para desarrollar nuestras sesiones sincrónicas, que sea de la mayoría, ¿no? No sé si alguien tiene alguna otra sugerencia, colegas, o estamos bien con los días sábados, que creo que hemos trabajado durante diferentes talleres, lo que son los días sábados a las 7 de la noche, ¿no? Entonces se nos ha pedido, colegas, que hagamos nuevamente lo que es una consulta y que estén todos de acuerdo, ¿no? Para que no mencionen que tal vez el docente está imponiendo. Entonces, colegas, si alguien tiene alguna otra sugerencia, podemos llevarla adelante. Y si hay apoyo, entonces caeríamos de acuerdo en ese día. A ver, ¿estaríamos de acuerdo con el día sábado, colegas? O los días viernes, tal vez a un horario más anterior, no sé, o en horas de la mañana, o mantenemos nomás, colegas, por favor, quisiera que alguien vierta su opinión y en base a eso vamos a continuar. Yo, Listen, preferiría el viernes a esta hora porque uno está en clase durante toda la semana. Algunos trabajan en el campo y salen sábado y domingo de sus comunidades, ¿no? Ya, hay una sugerencia, colegas, no sé si alguien más la apoyaría. Los días viernes a las 7. Sí, adelante. Yo más al contrario considero que el sábado sería bien porque viernes más bien se sale pues de las comunidades porque uno quiere estar el fin de semana, sábado, domingo con la familia. Entonces generalmente uno entra el domingo en la noche, ¿no? Al trabajo y el viernes más bien sale. Bueno, no sé, creo que generalmente la rutina, ¿no? De la mayoría de los maestros es así, no sé qué dicen los demás colegas, pero estaría bien este horario de Ya. sábado a la noche. A ver, tal vez alguien más quiere opinar, por favor. Esto se nos ha mencionado que tenemos que consultar sí o sí en los grupos. Sí, adelante. Dice, buenas noches. Considero yo de que ya estamos encaminados en el horario del día sábado. Ya hemos entrado a ese ritmo de trabajo. Además que también ya hemos establecido nuestros tiempos y espacios, ¿no? Para poder abordar las clases el día sábado, ¿no? Considero que permaneceremos nomás el día sábado, dice. Quizá tal vez la clase de retroalimentación que lo estaría martes, dice, no sé si sería adelantado para el lunes, por la razón de que nos puede dar espacio entre martes y miércoles de poder seguir trabajando las tareas, ¿no? Que a veces con martes es un poco apretado el tiempo hasta el día jueves para enviar, ¿no? Es alternativa más bien de la retroalimentación. Lo del sábado, dice, yo creo que ya estamos encaminados en ese día de trabajo. Gracias. Ya, colegas, para ser democráticos y usar un poco de tiempo, vamos a mandar en el grupo de WhatsApp, por favor, los que son miembros del grupo, lo que es una votación, ¿ya? Se nos ha mencionado que debemos sí o sí considerar si hay alguna otra sugerencia. Entonces, voy a mandar, por favor, uno para el tema del día sábado, día viernes, y bueno, que tenga la mayor votación hasta 10 de mañana. Vamos a continuar o vamos a cambiar, ¿ya? Y del día lunes, colegas, creo que no habría problema. De mi parte, lo podemos hacer los días lunes. Lo habíamos realizado martes por alguna situación de que era muy seguida tal vez la clase, pero no hay problema, colegas. El día lunes lo podemos realizar, ¿ya? Entonces, sobre la sesión obligatoria, sí voy a cambiar, colegas, para el tema de, bueno, a lanzar una encuesta, ¿ya? Por favor, la contestan hasta mañana a las 9 de la mañana para que sea una decisión democrática y de la mayoría de los participantes. ¿Perfecto? Bueno, el siguiente punto, colegas, que nos han mencionado que debemos hablar con ustedes es el tema de los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación, colegas, se van a mantener, siempre haciendo énfasis también en la participación activa que deben tener los colegas en las clases sincrónicas, ¿no? Nos han tomado en cuenta y nos han hecho una observación de que algunas clases podrían ser tal vez excesivamente, se podría decir, dictadas. Entonces eso también hay que tomar en cuenta, que en cualquier momento, colegas, que haya alguna duda o algún aporte que podamos realizar, también se va a tomar en cuenta, ¿no? También se va a hacer
Tomen en cuenta, por favor, esto. Se va a hacer lo que es una consulta al azar para ver si están atentos también a lo que es la clase, colegas. Muy bien. También vamos a tener actividades de inmersión, colegas. Esta actividad de inmersión significa una actividad inicial en la cual vamos a partir de la práctica, es decir, de los conocimientos previos que tienen cada uno de ustedes, que consideramos que es amplio, y a partir de ello vamos a abordar también lo que es la parte teórica, ¿no? La actividad participativa que se va a realizar a media sesión con una pregunta o una actividad motivadora. Entonces también, colegas, hay que estar atentos a la participación de esto. Y también les recordarles lo que es la presentación de trabajos, colegas, que justamente son hasta los días jueves y la última semana que se presenta tanto el trabajo de la semana como el producto final. Muy bien. Bajo esta aclaración, colegas, no sé si tienen alguna consulta sobre el desarrollo del módulo, ¿no? Es como parte introductoria. Licenciado, buenas noches. Sí, adelante. Aquí un poco anticipándome, licenciado, aquí según el cronograma, semana 4 se va a desarrollar en este caso si es viernes, digamos, 1 y si es sábado el 2. Entonces, muchos de los colegas, supongo, en caso particular es mío, tenemos lo que son las fiestas patrias, los realizamos esas fechas, ¿no? Entonces, yo particularmente voy a estar imposibilitado de participar, licenciado. Entonces, bueno, eso iría como permiso, ¿no? Ya, justamente, miren, eso tenemos que analizar. Si me permiten, voy a abrir el cronograma nuevamente para que lo puedan ver. Internet. Ya. Sí, si vamos a estar con algún choque de actividades, colegas, tendremos que nuevamente hacer una adecuación, ¿no? La idea es que todos podamos participar y no ser afectados, ¿no? En lo que es el desarrollo del módulo. A ver, un ratito. Ya, aquí está. La semana 4, colegas, sería el día 2 de agosto. ¿Habría alguna dificultad para una gran parte de los colegas o participantes maestrantes? A ver, aquí está, este es el cronograma, colegas. No sé si lo pueden observar. Estamos comenzando 11 de julio, el día viernes, ¿no? Justamente, entonces vamos a ver si sería día sábado, sería 2 de agosto. ¿Tendría alguna dificultad? Este 7 de agosto sería la presentación final, colegas. Esta columna de aquí se presenta la presentación de trabajos. Aquí creo que sí habría que anticipar un poquito, ¿no? Por las fiestas patrias, hacer un poco más antes lo que son los trabajos, ¿no? Y bueno, justamente aquí es cuando tenemos que presentar el trabajo final, como también el trabajo de la semana 4. Ya, no sé si creo que colega Zurita, ¿no? ¿Valga la aclaración? Hola. Darío Maraz. Perdón, colega Darío. No sé si habría dificultad con este cronograma. Sí, licenciado, como lo dije, creo que soy entonces el único. Nosotros aquí en el área rural lo realizamos el 1, 2 y 3 de agosto, nuestras fiestas patrias, ¿no? Entonces, creo que soy el único que voy a tropezar con la situación tal vez de no asistir a clases, licenciado. En ese caso, usted hace de llegar sus descargos, colegas, para todos, ¿no? Cuando tengan alguna situación, obviamente una notita dirigida a mi persona y lo que es el tema de sus descargos. Muy bien, con eso vamos a justificar en caso de que haya una situación de choque de actividades. Muy bien. Ya. Muchísimas gracias, licenciado, por la aclaración. Ya. Colegas, aprovecho para este espacio también para aclararles, justamente hemos tenido algunas dificultades con el producto, con el PAT, ¿no? En ese sentido también quería comunicarles, ¿no? Que vamos a continuar realizando los que son los ajustes, ¿no? Como habíamos quedado con algunos colegas, por ejemplo, que han pasado de educación regular a educación superior, han tenido que cambiar algunos aspectos de fondo de su trabajo. Entonces, vamos a quedar también en el transcurso de se podría decir, de este módulo, para que vuelvan a presentar, colegas, y podamos hacer una revisión más, ¿ya? Vamos a hacer una revisión más en base a lo que ya se les ha observado, ¿no, colegas? Entonces,
eso creo que les va a servir para que puedan o continúen realizando lo que es su trabajo y no lleguemos a lo que es el siguiente módulo de producción de conocimientos con un trabajo que tiene que todavía ser terminado, ¿no? Entonces, eso también la aclaración para aquellos que han estado en el anterior grupo. Bueno, muy bien. Vamos a continuar, entonces ya ha vuelto el internet. Bueno, colegas, entonces, como orientaciones generales que vamos a tener, vamos a presentar el propósito, el objetivo de nuestro módulo, que es generar la integración en el contexto educativo superior y la capacitación de participantes para comprender, aplicar y articular la evaluación educativa en educación superior, para generar integración de conocimientos mediante recursos educativos que fortalezcan el manejo teórico y práctico de la evaluación en educación superior, con ajustes razonables en los procesos educativos inclusivos y evaluativos para mejorar la calidad educativa. Mencionarles que dentro de este módulo vamos a tener diferentes actividades, como ustedes ya conocen, lo que son los foros, algunos trabajos, cuadros conceptuales, y el producto final va a ser el desarrollo de un PDC, que ya pueden ir viéndolo, que tiene que tener el carácter también inclusivo y algunos otros elementos que vamos a ir llevando en el desarrollo de este módulo. Bueno, los contenidos, colegas, que vamos a desarrollar están divididos en 4 unidades temáticas. La primera unidad temática es bases conceptuales de la evaluación educativa. En este caso vamos a hablar netamente de la parte conceptual, el origen de la evaluación, la evolución que ha tenido a lo largo del tiempo. Vamos a ver cuál es el significado que le damos a la evaluación y de qué manera también podemos incluirlo en educación superior, ¿no? Entonces vamos a ver algunos elementos conceptuales, sobre todo en este marco de lo que es la unidad temática número 1. Al trabajar la unidad temática número 2, colegas, vamos a hablar de la evaluación educativa en contextos referentes. Vamos a hablar desde el modelo educativo, la evaluación según estándares nacionales, según los sistemas de medición de calidad educativa, los estándares internacionales y la medición de la calidad educativa internacional, ¿no? Entonces, la unidad temática número 2. En la unidad temática número 3 vamos a entrar ya a algo más práctico, que son herramientas de evaluación en la educación superior. Bueno, aquí vamos a desarrollar lo que son habilidades para elaborar herramientas de evaluación cuanti y cualitativa, ¿no? Que nos va a permitir recopilar, analizar y reflexionar sobre la calidad educativa. Y en la unidad temática número 4 vamos a trabajar lo que es la evaluación inclusiva en educación superior. Netamente, aquí vamos a ver algunas herramientas e instrumentos con los cuales vamos a poder implementar la evaluación en algunos contextos o situaciones con estudiantes con discapacidad en educación superior. Esos son los componentes entonces que vamos a desarrollar durante este módulo número 9, adentrándonos a un elemento que tal vez desde el posicionamiento de cada uno de ustedes, desde el conocimiento, desde su formación que han tenido, ya sean las SFEMS, o las normales, institutos superiores y demás, tienen un concepto, una concepción de lo que es la evaluación, ¿no? Entonces, aquí, colegas, vamos a ingresar con la unidad temática número 1, que es bases conceptuales de la evaluación. Entonces, aquí nos vamos a permitir también compartir un poco de nuestros conocimientos, colegas, que tenemos sobre lo que es evaluación. Así que les voy a pedir que por favor estén listos para participar. Como actividad de inicio, como mencionábamos, vamos a partir de lo que es esta frase de Howard Gardner de 1943, donde menciona: una escuela centrada en el individuo tendría que ser rica en la evaluación de las capacidades y las tendencias individuales. Intentaría asociar de individuos no solo con áreas curriculares, sino también con formas particulares de impartir esas materias. Bueno, creo que esta frase es muy interesante, colegas. Es importante poder interpretarla. Y vamos a trabajar en base a lo que es una actividad que se llama una palabra, una emoción. Muy bien. Entonces hay que intentar a veces decir las cosas complejas con pocas palabras. Es una capacidad que debemos intentar desarrollar. En esta actividad, colegas, les vamos a pedir lo siguiente.
Cada participante puede ser en el chat o activando su micrófono. Va a brindar una palabra que represente su emoción o su expectativa sobre lo que identifica como evaluación educativa. ¿Qué quiere decir? Entonces, aquí cada uno de ustedes, colegas, vaya analizando y pensando en una palabra con la cual puedan interpretar o qué emoción les trae lo que representa la evaluación. En base a eso vamos a ir analizando también. Aquí les vamos a hacer algunas contribuciones o qué representará también lo que mencionan. Y la pregunta disparadora que va a ser, ¿qué es lo primero que se le viene a su mente cuando escucha la palabra evaluación en el contexto educativo? ¿No? Entonces, al hablar de contexto educativo, estamos hablando desde su formación, como les decíamos, en los SFEMs, en institutos superiores o en alguna otra institución. Y también en el lapso también que hemos tenido nosotros de docencia o tal vez como gestores educativos, ¿cómo consideramos la evaluación? También hay que vernos nosotros como evaluados, ¿no? ¿Cómo lo vemos ahora la evaluación desde no sé, la evaluación del examen de ascenso, ¿no? A ver, vamos a permitirnos entonces que cada uno de ustedes pueda dar una palabra o una frase, si quieren, de lo que se presenta para ustedes o qué sienten sobre lo que es evaluación en el contexto educativo. A ver, quisiera pedirles que participen, por favor. Vamos a ver quiénes lo hacen. A ver, por favor, ¿qué se les viene a la mente cuando hablamos de evaluación en el contexto educativo? A ver, pueden activar su micrófono, colegas. Dice, buenas noches. Buenas noches. Para mí la evaluación en sí no tampoco es medir, ¿no? Pero saber y conocer qué grado de conocimiento tienen los participantes en sí, con qué conocimiento están entrando para poder ya ahí reforzarlos o poderlos ya más adentrar lo que es la parte teórica y la parte científica y práctica, dice. ¿Ya? ¿Qué emoción le trae, o ver, qué recuerdo le trae, por ejemplo, una evaluación? Tal vez una emoción negativa, una emoción positiva. Cuando escucha la palabra evaluación, ¿qué se les viene a la mente, colegas? A ver, a partir de ahí vamos a ampliar un poco más. Buenas noches, licenciado. Sí, primero, colega Efraín, por favor. Ya, gracias. Para mí la palabra sería calificación, porque cuando hablamos de evaluación, automáticamente lo asociamos con una nota o medir los resultados de aprendizaje. Excelente, muy bien, muy interesante. Calificación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de evaluación, generalmente tiene como resultado una calificación. No podemos tener otra idea más adecuada, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cómo también podemos determinar la evaluación. A ver, otro tipo de emoción. A ver, tal vez una emoción que nos puede traer el tema de evaluación o para sus estudiantes. Podría ser Sí, la temor. palabra dice. A ver, adelante, por favor. Sí. Bien, dicen, buenas noches a todos, principio. Dicen, también pienso, yo, claro, concuerdo mucho con mis colegas, también pienso que es el camino a la calidad educativa, ¿no? Ya que siempre nuestra normativa nos pide una evaluación o una calificación, ¿no? Entonces, eso ya podría ser muy favorable para llegar a una calidad educativa. ¿Hasta qué grado de conocimiento nosotros estaríamos depositando en nuestros estudiantes en este caso? Y los recuerdos que siempre traen, no hay de lo uno y de lo otro, del aspecto positivo y negativo. De lo positivo sería cuando tú te esfuerzas, estudias y te sacas buena nota, ¿no? Y tienes un gran recuerdo, ¿no? Dices, yo era bueno, digamos, para los numerales o para los literales, dices, ¿no? Y tal vez algunos aspectos negativos cuando tu evaluación, digamos, o en una calificación te has sacado una mala nota y que no quisieras recordar, digamos, ¿no? Y a veces eso queda para toda la vida, ¿no? Esa es mi participación, gracias. Gracias. Bueno, a ver, vamos a rescatar. Primero la palabra camino a la calidad educativa. Creo que es algo muy importante y es un análisis que está sacando el colega
de todo este elemento que el modelo educativo y bueno, lo que es el tema de nuestros conocimientos y estudios que estamos realizando, es que la evaluación también tiene que ir de la mano para buscar el camino a la calidad educativa que nos permita analizar qué se está haciendo y tomar decisiones. También la palabra esfuerzo, creo que Ya lo es digo, una cuestión muy interesante. A ver, colega Evelyn, ¿quiere participar? Adelante, por favor. ya dijo usted todo lo que yo quería decir. Perdón. A ver, adelante. Digo yo que a pesar de mis años en educación y ser consciente de que la evaluación es un proceso sistemático de recopilación, como dice usted, de información para análisis, para toma de decisiones, para mejorar la calidad de la educación, no deja de producirme, digamos, la emoción de nerviosismo frente a una evaluación, ¿no? Desde ya falta un año para dar examen acceder a los cargos de directores, y yo soy directora y siempre doy examen y me provoca eso, nervios de que me van a, como digo así, me van a observar todo lo que estoy haciendo como si fuera una crítica, ¿no? Los nervios. Bien, colega, muchas gracias. Miren, esa palabra es muy importante. Los nervios es una emoción que generalmente nos produce tensión, nos produce estrés, ¿no? Como menciona. Entonces, estamos midiéndonos. Es como medir con una vara a diferentes personas y nos califican de adecuados o inadecuados, ¿no? Entonces, miren, es un término que a los estudiantes, a nuestros estudiantes y en educación superior también, se les determina, ¿no? Un fracaso, un éxito, como te decía también el anterior colega, ¿no? Que puede traer consecuencias psicológicas y demás. Entonces, miren, algunos aspectos que estamos tomando de estas palabras nos determinan de qué forma podemos observar la evaluación. Miren, estamos viendo que pueden haber cosas positivas, cosas negativas, pero de alguna manera, esas palabras que ahora ustedes están mencionando nos están determinando un tipo de posicionamiento ante lo que es la evaluación. A ver, ¿alguien más, alguna palabra, colegas? Miren, estoy tomando varias. No sé si alguien tiene alguna palabra, a ver, clave que podamos identificar y, bueno, podamos coincidir varios en lo que identificamos como evaluación. De ahí vamos a comenzar. A ver, por favor, si alguien más pudiera participar. Una palabra que define evaluación. Adelante, colega Iván. Dice, la evaluación ha ido evolucionando, ¿no? Según los paradigmas, la ley educativa, según los lineamientos. Ahora estamos en un nuevo paradigma del modelo educativo. Por lo tanto, la evaluación se maneja de modo integral, comunitario, holístico, ¿no? Por esa razón trabajamos en sus dimensiones del ser, saber, hacer y decidir, por lo que es holístico, ¿no? Entonces, lo comunitario con la participación de los actores educativos, ¿no? Ese pequeño aporte, para no extender mucho, dice, gracias. Muchas gracias. Integral, vamos a tomarlo en cuenta. Ahora, el cambio y la evolución que ha tenido la evaluación, ¿no? Nos determina varios factores que debemos tomar en cuenta y varias limitaciones. A ver, por ejemplo, en el ámbito de las dimensiones, en muchos talleres, en muchos contextos educativos, hemos podido identificar que no podemos trabajar con la evaluación en todas las dimensiones o existen limitaciones. A veces no sabemos cómo definir lo que es la dimensión del ser, la dimensión del decidir. Y bueno, estamos acostumbrados a los paradigmas anteriores que nos definían con una evaluación, una nota y pare de contar. En cambio ahora se nos determina, ¿no? Un trabajo más arduo de poder identificar otro tipo de capacidades, ¿no? Entonces ahí es importante también hacer el análisis, colegas. Muy bien, muchas gracias, colegas, por su participación. Con esto vamos con estas palabras que ustedes han identificado, vamos a intentar tocarlo también a lo largo de la explicación que tenemos, que, bueno, sí es amplio teóricamente, pero vamos a intentar ser concisos. Muy bien. Bueno, en base a lo que ustedes han hablado, colegas, lo que hablamos es de la evaluación tradicional. Sabemos muy bien, colegas, que la evaluación tradicional, que muchos de nosotros hemos debido experimentar en nuestras unidades educativas, en nuestro ámbito de estudiantes, después en tal vez los institutos técnicos, institutos de formación inicial de maestros, está caracterizado por una especie de clasificación, ¿no?
uno de los términos que más se utilizaba es la clasificación, la estratificación de estudiantes, ¿no? Que generalmente se clasificaban en estudiantes buenos, óptimos, excelentes, ¿no? Y bueno, también estudiantes malos. Esta categorización, colegas, de los estudiantes en aprobados, reprobados o estudiantes que se destacan o que no se destacan, se generaba también a partir de lo que era una excesiva memorización, ¿no? Entonces, recordemos, colegas, ¿no? Siempre cuando teníamos tal vez un área de teórica, aquel estudiante o maestro que memorizaba toda la, no sé, todo el libro era el excelente. Entonces, nos referimos a la valoración y, bueno, la priorización de lo que era la memorización, ¿no? Obviamente había otros elementos también, no vamos a tampoco a irnos por un lado extremo, pero sí se caracterizaba por la excesiva memorización. También vamos a mencionar que la evaluación tradicional, colegas, surge o se origina a partir del positivismo del siglo XIX y obviamente que se centraba, al hablar de positivismo, en lo que es la parte objetiva, en la demostración objetiva de los resultados y que sea demostrable, que sea cuantificable. A partir de ello, colegas, también hemos tenido que se han empezado a crear lo que son los tests y estos tests que en primer lugar han sido implementados en áreas como ser matemáticas, biología u otras áreas, también áreas duras, no sé, física, química, han sido ampliadas posteriormente a otras diferentes áreas, ¿no? A las áreas sociales, por ejemplo, ¿no? Que han implementado también ese tipo de trabajo y obviamente también ha generado cierto tipo de relaciones sociales al interior de los cursos, ¿no? Por ejemplo, el tema de copiarse, los chanchullos y demás, ¿no? Que inspira o inspiraba también lo que es el tema, vamos a tomar en cuenta esto, lo que es el tema del temor hacia los resultados positivos o negativos que nos daba la educación tradicional, ¿no? Entonces, un poco esa es una crítica que se realiza actualmente. Vamos a centrarnos, colegas, a hacer una conceptualización básica de lo que es la evaluación educativa. La evaluación educativa, colegas, como bien sabemos, es un proceso integral que nos va a permitir recopilar, ¿no? Nos permite recoger información para analizarla y observar el aprendizaje de los estudiantes. Esto lo hacemos de una manera sistemática. ¿Por qué lo hacemos de una manera sistemática? Porque pasamos una serie de pasos, por así decirlo, en los cuales cumplimos unas diferentes etapas y lo hacemos de forma continua, ¿no? No lo hacemos simplemente al finalizar el trimestre, por así decirlo, sino lo realizamos continuamente durante el desarrollo de las clases. En teoría, colegas, no solamente debería medir el conocimiento, sino también fomentar el desarrollo integral del estudiante. Lamentablemente, en algunos casos tenemos algunas situaciones en que se centra o el objetivo central es simplemente la medición del conocimiento. Busca optimizar los programas educativos. ¿Qué quiere decir esto? Que la evaluación educativa, colegas, permitiría lo que es generar mejoras en lo que es los programas educativos, estrategias metodológicas. Como un concepto más corto, colegas, vamos a decir que la evaluación educativa es ese proceso sistemático, continuo y reflexivo que tiene por objetivo recoger, analizar y valorar la información sobre el aprendizaje para mejorar la calidad del proceso educativo y tomar decisiones fundamentadas, ¿no? Entonces, podemos entender como un concepto claro lo que es esto, ¿no? Lo que entendemos por evaluación. Dentro de los objetivos de la evaluación educativa, colegas, como una especie de puntualización, es en primer lugar realizar un diagnóstico de aprendizaje. Cuando nosotros realizamos un diagnóstico, nos va a permitir identificar el estado de la educación o el aprendizaje de nuestros estudiantes, en qué situación se encuentran los estudiantes con los cuales vamos a trabajar cuando estamos iniciando sobre todo lo que es una etapa formativa, ¿no? Y ahí tenemos los diferentes instrumentos, herramientas que podemos implementar desde los diferentes contextos educativos, ¿no? Que se pueden realizar desde educación inicial, primaria, secundaria, en educación superior y demás.
Otro objetivo de la evaluación, colegas, es realizar un monitoreo y retroalimentación continua. Entonces, aquí, colegas, es importante llevar un control de cómo los estudiantes están yendo o están avanzando con el tema de sus aprendizajes. La retroalimentación, colegas, lo que realizamos nos va a permitir realizar ajustes en la enseñanza y fomentar la autorregulación del aprendizaje, ¿no? Entonces, otro objetivo de la evaluación. La certificación y acreditación. Aquí ya vamos por la parte formal, cuando nosotros nos van a permitir que los estudiantes puedan cumplir el objetivo del curso y poder avanzar, ¿no? Ya sea salir bachilleres o profesionalizarse en algún área. La rendición de cuentas, entendida como como proporcionar información objetiva sobre el desempeño de los estudiantes, ¿no? Aquí ya tenemos nuestros cardex, nuestras libretas, y bueno, todo lo que son centralizadores y demás, para posteriormente tener como una prueba respaldatoria ante las autoridades. Como decía el colega, la mejora de la calidad educativa. Aquí, colegas, la evaluación tiene por objetivo el de poder identificar tanto las fortalezas como también las debilidades de nuestras prácticas educativas, obviamente para mejorarlas, optimizarlas, ¿no? Ese es el objetivo de la evaluación. La toma de decisiones pedagógicas. Una vez analizadas estas debilidades o identificadas las debilidades y potencialidades, nuestras autoridades y, bueno, las personas a cargo del ámbito educativo deben tomar decisiones que permitan mejorar las condiciones pedagógicas de los estudiantes. Los momentos de autorreflexión y la metacognición. Aquí estamos hablando de que los estudiantes razonan de la forma en cómo están aprendiendo, y obviamente la metacognición es aprender de una manera autónoma, es decir, aprender a aprender, ¿no? Es decir, ver cómo ellos pueden mejorar sus capacidades de memorización, sus capacidades de análisis y bueno, diferentes capacidades que pueden desarrollar los estudiantes. Entonces ahora tenemos estrategias novedosas, tenemos el uso de inteligencias artificiales, ¿no? El uso de Internet, que ahora permiten también desarrollar estas capacidades y habilidades metacognitivas, ¿no? Dicen, Sí, adelante. una consulta, está presentando diapositivas porque se Sí. trabó en la primera página. Uy, Solo no se me ve la diga. primera. A ver, tenemos problemitas. Disculpen nuevamente, por eso les consultaba. Estoy presentando, ¿no se ha visto? Solo está en la primera diapositiva donde Ay, 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 ay. Puede ser. Disculpas, colegas, voy a... Ya. Sí tengo un problemita con el internet, al parecer, pero gracias por la observación. A ver, no sé si ahora... No sé si ahora lo pueden observar. sí, sí se ¿Ahora se puede mueve? observar. Sí, se mueve. Ah, ya, muchas gracias. Mil disculpas, colegas, algunos detalles técnicos. Ya. Bueno, a ver, estábamos presentando lo que son los objetivos de la evaluación y el objetivo era primero el diagnóstico, ¿no? La etapa previa, realizar el monitoreo con una retroalimentación continua. También tiene el objetivo de certificar, ¿no? Y acreditar el paso continuo de las diferentes etapas formativas de los estudiantes. La rendición de cuentas, ¿no? Que podamos tener algo fidedigno, documentado, para posteriormente dar cuenta a las autoridades. Mejorar la calidad educativa, es decir, en base a los conocimientos de las debilidades y potencialidades, vamos a realizar también una toma de decisiones pedagógicas. Y la autorreflexión y la metacognición. Bueno, ya pasando a lo que es la etimología, a lo que entendemos como la palabra evaluación y también ver la evaluación conceptual
la evolución conceptual que ha tenido, ¿no? Bueno, vamos a hablar de esta evolución desde el siglo XX, los años 1940, 1950, en lo que aparece, y bueno, se toma en cuenta el término evaluación, que proviene del latín evaluare, ¿no? Que tiene, en sí determina lo que es el valor de algo. Muy bien, ese es el término etimológico de lo que es evaluación. En los años 1940 y 50 vamos a hablar del autor Ralph Tyler, que establece un modelo centrado en objetivos, ¿no? Considerando que la evaluación es el proceso de verificar el logro de los mismos, es decir, cómo nosotros podemos realizar la evaluación cumpliendo diferentes objetivos. Esa era la visión en el año 1940-1950. Pasando al siguiente, a la década de 1960-1970, aquí vamos a tomar en cuenta a dos autores. El primero es Scriven y el otro es Stake, ¿ya? Bueno, Scriven introduce la distinción entre evaluación formativa y la evaluación sumativa, donde aquí vemos que la evaluación formativa se tomaría en cuenta más como un proceso de mejoramiento continuo de las capacidades del estudiante. Y la evaluación sumativa se toma en cuenta como lo que es el tema de la calificación que le vamos a dar, ¿no? El ámbito cuantitativo. Robert Stake, también en la misma década, desarrolla el modelo responsivo, es decir, toma en cuenta la importancia del contexto y la perspectiva de los actores educativos. Entonces ya vemos una evolución en lo que es la parte de evaluación, ¿no? Entonces, en ese aspecto, Stake ya toma más en cuenta lo que es la parte del contexto, en el lugar en el que se encuentra y obviamente también tomando en cuenta la perspectiva o el lugar, el posicionamiento de los actores educativos. Y yéndonos a otra década, la de 1980, 1990, ya vemos lo que es la influencia del constructivismo que va a transformar la evaluación. Aquí se va a enfatizar lo que es el carácter contextual y participativo en lo que se entiende como un aprendizaje en un proceso social. Aquí tenemos dos autores, colegas, Guba y Lincoln. Mencionan que la realidad educativa se construye socialmente. Creo que esto ya es un avance en lo que sería la etapa de la evaluación, ¿no? Que obviamente sin determinar un cambio trascendental, pero sí ya tenemos otras ideas referente a lo que es también evaluación. En la actualidad, colegas, podemos mencionar que la evaluación se entiende como un proceso continuo, complejo y multidimensional, orientado hacia la mejora del aprendizaje y la calidad educativa. Aquí tomamos al autor Casanova, en el que menciona que es un recojo de información con criterios previos orientados a la toma de decisiones. Creo que esta era la base fundamental, ¿no? Recoger la información de una forma sistemática, de una forma planificada, y obviamente que esto nos permite tomar decisiones para mejorar nuestra práctica educativa. Muy bien, viendo ya esta evolución que ha tenido lo que es el carácter de la evaluación, hacemos dos críticas, uno de alcances de la evaluación tradicional y otros las limitaciones. Obviamente la evaluación tradicional, colegas, nos va a permitir cuantificar el desempeño de los estudiantes con la calificación. Nos va a permitir hacer el seguimiento a los estudiantes para ir mejorando sus capacidades. También nos permite acreditarlos, como decíamos. Y teníamos una amplia gama, ¿no? de factores positivos, ¿no? Desde la evaluación tradicional, pero también tenemos algunas limitaciones. Como limitaciones podemos mencionar que estas se enfocaban en varios aspectos en la memorización, en la reproducción de la información, en lo que los estudiantes no llegaban a generar una capacidad crítica transformadora de la realidad, ¿no? Entonces, simplemente era de repetir algunos aspectos, ¿no? Que ya habíamos mencionado anteriormente. Muy bien. Otro elemento que también tenemos que hablar, colegas, son las concepciones de la evaluación educativa. Cuando hablamos de concepciones de la evaluación educativa, colegas, vamos a ver de qué manera comprendemos la evaluación. Por ejemplo, en primer lugar, entendemos la evaluación como un proceso de medición.
Aquí vemos lo cuantificable, a dónde puede llegar un estudiante y obviamente el rendimiento que va a tener va a permitir también pasar a otro nivel formativo. Tenemos también la evaluación como juicio de expertos. Obviamente valora el conocimiento, la experiencia del evaluador, reconociendo la importancia del contexto en la interpretación de los resultados. La evaluación constructivista, colegas, donde se enfatiza el conocimiento como una construcción social. La evaluación auténtica, que este término también hay que tomarlo muy en cuenta, lo que es el reflejo de situaciones auténticas, es decir, que la evaluación permita confrontar aspectos de la vida real, ¿no? Creo que esto es a lo que queremos llegar con una evaluación auténtica, que los estudiantes puedan aplicar lo que están aprendiendo y obviamente les sirva para tener o afrontar algunas problemáticas de su entorno. Esa sería la evaluación auténtica, ¿no? Por ejemplo, con algunos estudiantes que de los conocimientos pueden realizar diferentes productos o pueden generar recursos, ¿no? Entonces, que les sirva para la vida y en la vida, como decimos, ¿no? La evaluación para el aprendizaje. Aquí estamos hablando de una evaluación formativa, donde la evaluación no solamente permite medir, sino también permite que el estudiante pueda mejorar su aprendizaje, ¿no? Esto hemos hablado ya como en el aspecto de retroalimentación, ¿no? Y obviamente los estudiantes, al tener ese tipo de retroalimentaciones, también van mejorando. Una especie de la pedagogía del error, ¿no? Cuando se equivocan, pueden, en base a ese error, poder continuar aprendiendo. Y la última, la evaluación socioformativa, donde se integra lo que es el enfoque social y ético, considerando las dimensiones individuales y colectivas del aprendizaje y el desarrollo de competencias, ¿no? Estamos hablando aquí integrar lo que es el aspecto social, la parte cultural, ¿no? En el que nos permita también aprender de esos aspectos. Bueno, estamos adentrándonos, colegas, en una parte teórica, pero también podemos poner algunos ejemplos, ¿no? Vamos a ver la clasificación de los tipos de evaluación que tenemos, colegas. Ya vamos a intentar ahora poner algunos ejemplos en cada caso. Bueno, desde el momento de su aplicación, estamos hablando de un momento temporal. Muy bien. Estamos viendo cómo clasificamos la evaluación de una forma de la aplicación temporal. Cuando iniciamos la gestión educativa, colegas, en diferentes ámbitos, y bueno, cuando estamos ingresando a una temática, lo primero que realizamos y lo primero que debemos realizar es una evaluación diagnóstica, ¿no? Ningún docente que está ingresando a un nuevo año escolar o tal vez a una unidad de formación nueva puede tener buenos resultados si no realiza una evaluación diagnóstica acorde a la realidad de sus estudiantes. Bueno, entonces aquí debemos tomar en cuenta la relevancia de esta evaluación diagnóstica que nos va a permitir conocer en primer lugar el estado y la situación de nuestros estudiantes o el grupo con el cual se va a trabajar, ¿no? Entonces aquí determinamos conocimientos previos, habilidades y necesidades de los estudiantes. Por ejemplo, si conocemos que en esta evaluación hemos tenido estudiantes que posiblemente tengan algún tipo de discapacidad, entonces tenemos que adecuar nuestras estrategias pedagógicas para atender a este tipo de necesidades especiales que van a tener algunos estudiantes, ¿no? O tal vez algunas potencialidades. Por ejemplo, si nos damos cuenta que los estudiantes ya conocen la temática que vamos a abordar, tendremos que subirle el nivel o tendremos que adecuarlo, ¿no? Entonces, la evaluación de diagnóstica, colegas, es muy importante, primero, partir de la planificación de una didáctica ajustada, ¿no? Ya sea del nivel o el grado o la especialidad que vamos a desarrollar. Entonces, ese sería el primer punto, la primera clasificación desde el momento de su aplicación. Primero, evaluación diagnóstica. Pasamos a la evaluación formativa, que decimos que es la evaluación permanente y bueno, que realizamos durante el transcurso del tiempo que estamos desarrollando con los estudiantes, ya sea trimestral o semestralmente o anualmente en algunos casos, ¿no? de algunas SFEMs o institutos técnicos. Su objetivo es llegar a monitorear el progreso del estudiante, pero no solamente monitorear, colegas, con el ámbito de medir,
o cuantificar, sino monitorear para ofrecer la retroalimentación. Muy bien, eso es lo que nosotros hablamos cuando tomamos el aspecto de evaluación formativa. Aquí intentamos permanentemente mejorar el aprendizaje y ajustar las estrategias pedagógicas, ¿no? Entonces aquí deberemos tomar en cuenta también esos términos como ser la implementación de adecuaciones curriculares, ¿no? Entonces, adaptaciones curriculares que vamos implementando y obviamente, colegas, también adelantarles, ¿no? Que esto debe desarrollarse en el PDC que vamos a presentar como producto final. La evaluación sumativa, colegas, no se descarta. La evaluación sumativa es aquella que nosotros realizamos para poder, esta vez sí, cuantificar el progreso o el desarrollo de nuestros estudiantes. Aquí nos sirven para certificar el aprendizaje y realizar el juicio final sobre el rendimiento del estudiante, es decir, la nota que le ponemos a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, otro tipo de, bueno, es parte de la clasificación también de los tipos de evaluación. La evaluación integral, como decía el colega, también es considerada como una integración de las dimensiones del desarrollo del estudiante. Aquí se incluyen aspectos cognitivos, el conocimiento, la parte emocional, la parte del relacionamiento social, la parte de lo que es la parte física y permite una visión holística del aprendizaje, del progreso del estudiante. Entonces, creo que esta evaluación integral es la que nosotros implementamos o intentamos implementar dentro de lo que es nuestra práctica educativa. Muy bien, ya hemos hablado de la importancia de la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa, la evaluación sumativa. Vamos a pasar a observar un poco lo que son las características de la evaluación integral. Mencionábamos, colegas, que tenemos diferentes dimensiones del desarrollo. Aquí vemos el aspecto cognitivo, emocional, social y físico, pero ya viéndolos como las dimensiones que nosotros ya evaluamos, la dimensión del ser, saber, hacer y el decidir, ¿no? Es importante ver aquí la personalización de estrategias. Aquí nos va a permitir identificar las fortalezas, las debilidades en diferentes áreas y nos ayuda a personalizar las estrategias educativas para cada estudiante, ¿no? Entonces hay que ver los ritmos de aprendizaje, tomamos en cuenta también lo que son los tipos de inteligencias múltiples y bueno, algunos aspectos sociales también que podemos trabajar y contener con los estudiantes. El fomento a la autorreflexión. Es importante que dentro de este aspecto, como estamos evaluando también emociones, es importante reflexionar sobre lo que es su posicionamiento, lo que es el tema de lo que es el progreso y el cumplimiento de algunos objetivos que pueden estar débiles o tal vez hay que fortalecerlos. Hay otro tipo de clasificación también que menciona nuestro texto formativo, colegas, que es la clasificación según los agentes evaluadores, es decir, de quiénes evalúan. Y cómo evaluamos, ¿no? Por ejemplo, aquí tomamos en cuenta lo que es el aspecto de la autoevaluación, tomado en cuenta como el espacio donde los estudiantes reflexionan sobre el aprendizaje que tienen y su progreso, ¿no? Esto creo que lo desarrollamos con diferentes estrategias o instrumentos. La coevaluación, que también nos va a permitir lo que es la interacción y evaluación entre los pares, ¿no? Nos ayuda a que entre los mismos estudiantes o participantes pueden realizar una evaluación, ¿no? Pueden evaluarse comunitariamente. La heteroevaluación, colegas, que sería ya a partir realizada por docentes o evaluadores externos, ¿no? Permite lo que es una perspectiva objetiva y experta sobre el rendimiento del estudiante. Entonces, según los agentes evaluadores, colegas, tendríamos estos tres tipos de clasificación: la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Muy bien. La evaluación para la calidad educativa. Colegas, como habíamos mencionado y algunos de ustedes han también compartido algunas ideas, la evaluación tiene que ir destinada y generada para
llegar al objetivo de la calidad educativa. Y para esto vamos a seguir un proceso. De inicio, la evaluación se establece como un componente esencial, donde se van a identificar áreas de mejora y obviamente se va a enfocar en una planificación estratégica, ¿no? Esa sería la parte inicial, tomar en cuenta la evaluación como un inicio. Ejecutar la evaluación continua. Aquí tenemos que tomar en cuenta, colegas, que para generar calidad educativa, la evaluación tiene que ser continua y permitir monitorear la eficacia de los procesos educativos a lo largo del tiempo. Es decir, cómo se está trabajando en algún área o qué debilidades está produciéndose en un determinado lapso de tiempo. Tomar las decisiones informadas, ¿no? Entonces aquí, en base a esa evaluación, a esa monitorización que ya hemos realizado, lo que debemos realizar es tomar decisiones informadas que optimicen la calidad educativa en base también a la adecuación de estrategias pedagógicas. Como resultado de esto, para mejorar la calidad educativa, colegas, la evaluación debe implementar cambios, es decir, lo que ya hemos analizado como debilidades y decíamos, nuestras autoridades o las personas encargadas también de generar una transformación para la calidad educativa, es a partir del mejoramiento de los programas, los currículos, asegurando una educación de calidad, ¿no? Entonces es el camino para que la evaluación genere lo que mencionábamos y repetimos, lo que se busca, la calidad educativa. Muy bien. Ahora vamos a ver un poco la realidad de la evaluación en la experiencia educativa. Bueno, aquí vamos a tomar en cuenta en primer lugar la retroalimentación constructiva. Al hablar de retroalimentación constructiva, colegas, como ya mencionábamos, es importante que nosotros tengamos estrategias para hacer ese tipo de retroalimentaciones, asegurando que se satisfagan las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Cuando hablamos de retroalimentación constructiva, es importante ver qué tipo de dificultades está teniendo el estudiante y podamos generar también un mejoramiento a este aspecto. Otro aspecto también que nos menciona es el involucramiento estudiantil, que los estudiantes puedan ser partícipes de ese proceso de evaluación, fomenta la autorregulación y la responsabilidad en su aprendizaje. La adaptación de los métodos según a los enfoques educativos, según las necesidades de los estudiantes, para promover un aprendizaje significativo, ¿no? Esos son los elementos entonces que tomamos en cuenta. Bueno, ahora, las características de una evaluación de calidad, ¿no? A ver, ¿qué características debe tener, por ejemplo, lo que es una evaluación que permita la calidad educativa? En primer lugar, colegas, tiene que tener una validez. La validez es, obviamente, que esté alineado a los objetivos de aprendizaje y los criterios de evaluación, ¿no? Entonces, debemos tomar en cuenta que esos criterios de evaluación, de valoración y conocer también los perfiles de salida que nosotros conocemos, nos permita que los estudiantes puedan cumplir y tener alguna competencia profesional en el futuro, ¿no? Entonces, cada uno de estos niveles o grados tiene los objetivos que deben cumplir los estudiantes. Entonces, esa es la validez que debemos darle. Esta evaluación tiene que ir a medir esos objetivos o esas capacidades que el estudiante debe desarrollar. Debe tener una confiabilidad. Se refiere a que los resultados de esta evaluación tengan una consistencia, ¿no? Es decir, que los datos sean estables y reproducibles bajo las mismas condiciones. Es decir, que tenga una confiabilidad en cuanto a los resultados que va a tener. No sobrevalorar ni infravalorar también estos resultados. La objetividad. Busca minimizar sesgos en la aplicación, en la interpretación de las evaluaciones, ¿no? Entonces,
Aquí se puede implementar una herramienta muy interesante que son las rúbricas, los criterios claros y mantener la imparcialidad en el proceso evaluativo, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de que pueda generar también una cierta igualdad, ¿no? En diferentes condiciones, ¿no? Que una evaluación no sea, no sea medible simplemente para un contexto rural y que un contexto urbano. Recordemos que el modelo educativo menciona que debe generar también la libre transitabilidad de los estudiantes, ¿no? Para ello, entonces, la objetividad es muy importante. La autenticidad. Cuando hablamos de autenticidad, colegas, es decir, que estos reflejen situaciones del mundo real, permitiendo que los estudiantes demuestren sus competencias en contextos relevantes para su futura profesión, ¿no? Entonces, dentro de esto hay que ver que sean, obviamente, ligados a lo que es la realidad de los diferentes contextos donde van a trabajar, ¿no? La autenticidad, la equidad, ¿no? Que todos tengan la oportunidad de demostrar sus aprendizajes. Y obviamente al hablar de equidad estamos hablando también de generar que esta evaluación permita que algunos estudiantes que posiblemente tengan algún problema de aprendizaje o discapacidad tengan también las mismas opciones de poder rendir estas evaluaciones en base a las necesidades que tengan, ¿no? La transparencia. Aquí tenemos que ver que la transparencia permite generar confianza y que los estudiantes permitan también permitan saber los objetivos de esta evaluación y obviamente existe también una retroalimentación para ir mejorando continuamente. La evaluación tiene que ser útil, tiene que permitirnos generar, por ejemplo, algunas reflexiones, conocer algunos resultados y obviamente que tenga también un análisis dentro de lo que es nuestra práctica educativa. La integralidad consiste en que la evaluación pueda tomarse en múltiples dimensiones del aprendizaje, ¿no? Abarca aspectos cognitivos, procedimentales, actitudinales. Entonces aquí hablamos de lo que es el enfoque holístico, ¿no? Lo que mencionábamos en cuanto a integralidad. Participación, aquí nos menciona que este tipo de evaluación pueda tener la participación activa de todos los actores educativos, ¿no? Entonces, aquí genera corresponsabilidad y compromiso en la mejora continua. Bueno, esas son las características entonces, colegas, en cuanto a una evaluación. Muy bien. Aquí analizamos también en este cuadro lo que es la evolución de los enfoques de evaluación educativa. Lo que mencionábamos, a lo largo del paso del tiempo, colegas, hemos tenido diferentes enfoques que han ido también afectando lo que es la perspectiva de la evaluación, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el enfoque tradicional. Recordemos que el enfoque tradicional está centrado en la medición objetiva de los resultados, ¿no? Utilizando pruebas estandarizadas, exámenes, y creo que muchos de nosotros hemos pasado por esa etapa, ¿no? De que la evaluación nos mida netamente los conocimientos estandarizados. Bueno, hemos participado en diferentes em, tipos de evaluación desde nuestra etapa formativa como también nuestro ámbito educativo, ¿no? Tenemos otro enfoque que es el formativo. El enfoque formativo se enfoca en el proceso de aprendizaje. Recordemos, colegas, que el enfoque formativo se trabaja netamente con lo que es la parte de retroalimentación continua para el mejoramiento de la enseñanza de los estudiantes. El socioformativo, que va a considerar lo que es el contexto social y cultural del estudiante. Y un enfoque mixto que va a combinar tanto lo que es el aspecto cuantitativo como el cualitativo, ¿no? Esto ya es un enfoque que está unificando y toma en cuenta lo que es la parte sumativa que decíamos, la evaluación sumativa, con datos cuantitativos y también toma en cuenta los aspectos cualitativos, es decir, observar también la parte integral del estudiante. Muy bien. Colegas,
En base a lo que estamos avanzando, entonces, es importante que hagamos un análisis. A ver, vamos a poner un caso y podemos analizar una situación real, ¿no? Ya. Por ejemplo, les vamos a poner una situación de un docente. Cuando un docente se presenta como una persona que busca los resultados y expone, por ejemplo, una maestra de historia en la universidad, presenta sus exámenes con preguntas que requieren memorizar fechas, requieren memorizar nombres, eventos, ¿no? Lugares, tal vez algunas guerras. Los estudiantes permanentemente se quejan de que no entienden la relevancia de la histórica ni desarrollan el pensamiento crítico, ¿no? A ver, yo como docente de sociales, en algunos momentos nos preguntábamos, ¿no? Las fechas, lo que es el tema de memorizar lo que son los lugares, los héroes y diferentes datos, ¿no? Que es muy importante. ¿Cuál sería su análisis, colegas, sobre este aspecto? ¿Por qué los estudiantes se quejarán y darán a conocer, en este caso específico, de que no se entiende la relevancia histórica? ¿Qué tipo de evaluación estaría trabajando esa docente? A ver, desde lo que hemos analizado hasta acá. ¿Qué limitaciones tendrá el enfoque que está utilizando esta maestra? Y otra pregunta sería, ¿cómo podría mejorar su evaluación hacia un enfoque más integral o un enfoque más participativo? A ver, en base a este caso, colegas, vamos a ir analizando lo que ya hemos ido trabajando. ¿Qué tipo de enfoque estaría implementando esa docente, ¿no? Cuando está priorizando lo que es el tema de, en el caso de historia, los estudiantes tienen que memorizar fechas, lugares, héroes, eventos, pero los estudiantes manifiestan que no entienden, ¿no? Por ejemplo, al hablar de una Segunda Guerra Mundial, no entienden por qué, o cómo, o por qué se presenta alguna importancia. A ver, sobre esto, colegas, sobre lo que ya hemos ido hablando, ¿qué tipo de enfoque estaría aplicando esa docente? A ver, pongamos un ejemplo y una opinión, colegas. ¿Qué limitaciones puede tener ese enfoque? Y cómo podría mejorar, ¿no? Esa docente. A ver, por favor, quisiera pedir la participación, sobre todo de aquellos que todavía no han participado. ¿Bien? Pueden tomar la palabra, colegas, en base a ese caso que acabamos de exponer. ¿Qué tipo de enfoque estaría implementando la maestra? ¿O estaría correcto la forma de trabajar así? Estamos hablando de la actualidad, ¿no? Por ejemplo, darles un libro donde los estudiantes tengan que memorizar y repetir datos permanentemente. Entonces, ahí, ¿qué tipo de enfoque estaría implementando? ¿Cuál sería el problema de esos enfoques y cómo podemos ir mejorando? A ver, en base a ese ejemplo vamos a ir analizando. Sería un enfoque tradicional. Muy bien. ¿Cuál sería las limitaciones de ese enfoque y cómo podría mejorar la maestra, colega? Las limitaciones que tendría resultados, como digo, no sería una recopilación sistemática, porque va a limitar al alumno, a la persona que va a ser evaluada, a una sola opción. ¿Ya? ¿Qué tipo de enfoque tendría que tomar en cuanto a la evaluación aquí? ¿Cómo tendría que trabajar? La evaluación permanente, continua, Muy bien. sería el enfoque formativo. Sí, un enfoque formativo.
con retroalimentación. Creo que sería importante también destacar, ¿no? Como hemos hablado, en este caso estamos hablando netamente de un enfoque tradicional, en el que, recordemos, colegas, íbamos mencionando, que se trabaja con evaluaciones estandarizadas y exámenes que simplemente busca medir el nivel de memorización en algunos casos, ¿no? En este caso podríamos trabajar posiblemente con un enfoque formativo, en el que podamos desarrollar retroalimentación, o también con un enfoque socioformativo, ¿no, colegas? En el que podamos partir de un contexto social, viendo también las consecuencias que han habido de la guerra, bueno, en el ejemplo que hemos puesto, o un enfoque mixto, ¿no? En el cual podamos trabajar con un aspecto cuantitativo, como también con un aspecto cualitativo, ¿no? Entonces, aquí es importante, colegas, ver que la evaluación, eso decíamos en algún momento, que la evaluación no tiene que ser simplemente determinada como lo que es una cuantificación o una medición, sino tiene que ser tomada en cuenta como un proceso de mejoramiento de la calidad educativa, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer eso? Que la evaluación nos permite también generar tal vez adecuaciones o ajustes a nuestro trabajo pedagógico, ¿no? Entonces aquí sería importante analizar los diferentes casos y, bueno, comparar también con los procesos que estamos desarrollando nosotros en nuestra práctica educativa. ¿Muy bien? Ya. Bueno, con ese lapso vamos a continuar, colegas. Vamos a mencionar ahora algunos tipos de evaluación y ya vamos a ver, por ejemplo, desde educación superior, cómo podemos ir trabajando la evaluación. Por ejemplo, aquí vamos a tomar un caso de la evaluación por resultados. Como observamos, colegas, o como podemos interpretar, una evaluación por resultados va obviamente a ver qué es lo que van a cumplir los estudiantes. Vamos a ver que en primer lugar, la evaluación por resultados va a ir a lo que es la recopilación de datos, recopilación y análisis de datos. Este enfoque implica la recopilación y análisis sistemático de datos para evaluar la eficacia de los programas y servicios educativos, ¿no? Entonces, al hablar de lo que es este tipo de evaluación, primero vamos a recopilar datos e información. Medimos integralmente el desempeño y se hacen ajustes y mejoras en la enseñanza. ¿En qué consiste entonces? A ver, vamos a ver. Perdón, voy a abrir otra. Ya. Ya. Bueno, en la evaluación por resultados, colegas, vamos a tener dos tipos de evaluaciones. Evaluación por objetivos y la evaluación por competencias. La evaluación por objetivos, como menciona, se va a centrar en la medición del cumplimiento de metas específicas, ¿no? ¿Qué es a lo que queremos llegar? Donde se van a definir previamente los objetivos de aprendizaje, ¿no? Entonces, en primer lugar, nos ponemos una meta, la cual debemos llegar a cumplir, ¿no? Entonces, esa sería la evaluación por objetivo. Los estudiantes conocen, identifican a dónde debemos llegar, ¿no? Entonces, este enfoque va a permitir monitorear el progreso del estudiante y hacer ajustes en esas estrategias de aprendizaje
según sea necesario, ¿no? Entonces, es interesante también el planteamiento que nos permite la evaluación por objetivos. Otro sería la evaluación por competencias. La evaluación por competencias, colegas, se enfoca en la valoración de habilidades, conocimientos y actitudes del estudiante en situaciones prácticas. ¿Ya? Busca garantizar que los estudiantes no solo comprendan la teoría, sino que también apliquen lo aprendido en contextos reales. Entonces, como menciona aquí, la evaluación por competencias busca que los estudiantes apliquen lo que son los conocimientos, que puedan trabajar en base a la teoría o tal vez a algunos conceptos que han ido adquiriendo y puedan implementarlo en la vida real, ¿no? Entonces, que tengan habilidades que sea aplicable en contextos reales, ¿no? Entonces, es otro tipo de evaluación que también podemos tomar en cuenta, ¿no? Entonces, ya hemos visto dos aspectos, por objetivos y por competencias. Bueno, algunos aspectos claves de la evaluación por contenidos. Vamos a analizar, por ejemplo, la evaluación integral que habíamos hablado anteriormente, lo que es una valoración cualitativa como cuantitativa del aprendizaje, ¿no? Entonces tomamos en cuenta la parte sumativa, pero también algunas cualidades que tiene el estudiante para permitir una comprensión más profunda de los procesos educativos. Aquí podemos introducir, miren, en la evaluación integral, lo que son los exámenes, que muchos de nosotros lo vamos implementando, pero también trabajos escritos, podemos implementar lo que son los proyectos, algunas presentaciones, y obviamente están adaptadas a los objetivos de aprendizaje establecidos, ¿no? Eso sería hablar de una evaluación integral. Otro que tomamos en cuenta es el que va más allá del conocimiento factual, ¿no? Entonces, este tipo de evaluación no mide solamente el conocimiento factual, ¿no? Sino también la capacidad de aplicar, analizar y sintetizar la información. Entonces, aquí estamos hablando de que el estudiante tenga una capacidad crítica, ¿no? Cuando estamos hablando de análisis, síntesis y aplicabilidad en su vida, se fomenta el aprendizaje significativo y relevante para los estudiantes. La alineación con objetivos de aprendizaje. Esta evaluación por contenidos debe alinearse, dice, a los objetivos de aprendizaje establecidos, ¿no? Aseguramos que los métodos y criterios sean coherentes con lo que se desea evaluar. Obviamente, nosotros cuando realizamos este tipo de evaluaciones por contenidos, planteamos al inicio un objetivo que los estudiantes deben cumplir y eso nos va a permitir, obviamente, generar la implementación de nuestra planificación, ¿no? Muy bien. Vamos a ver ahora las etapas del proceso evaluativo. Ya, esto es el tema para el mejoramiento de la calidad educativa, ¿no? Entonces, ¿qué etapas va a cumplir ese proceso evaluativo? Como bien saben, en primer lugar, lo que es la planificación. Definimos objetivos, los criterios de evaluación que vamos a implementar, la selección de los contenidos relevantes para el proceso evaluativo. Entonces, creo que esta etapa, colegas, es clave. Definir un objetivo concreto, un objetivo claro, y aquí hay que analizar lo que ya habíamos visto anteriormente, la sugerencia de a qué se quiere llegar, y obviamente no es simplemente a lo que es la parte de cuantificar, sino que es que la evaluación nos permite también formar al estudiante, fortalecer, retroalimentar al estudiante, ¿no? Entonces aquí es muy importante esta etapa de planificación, establecer criterios de evaluación que sean auténticos, decíamos en algún momento, que permitan que el estudiante pueda cumplir lo que son los procesos educativos que correspondan, ¿no? Ya sea de educación superior o en el ámbito que se encuentre. Y obviamente seleccionar también los contenidos que sean importantes para evaluar. Posteriormente hacemos la recolección de la información con algunos instrumentos que vamos a ir implementando, las observaciones para tener datos válidos y que sean confiables, ¿no? Aquí estamos hablando de la recolección. Cuando tenemos ya los datos, la información,
lo que procedemos a hacer es el análisis e interpretación. Hacemos un examen y comparación de los datos con los criterios establecidos, identificando patrones y tendencias. Emitimos lo que son los juicios valorativos, donde vemos, formulamos las conclusiones basadas en evidencias y criterios claros. Aquí vemos lo que son las fortalezas y algunas debilidades o áreas de mejora que debemos tomar en cuenta. Y aquí el proceso clave, ¿no? Lo que son la toma de decisiones. Aquí los estudiantes, bueno, los docentes, vamos a ajustar los contenidos, vamos a ajustar, quién sabe, algunas estrategias metodológicas para ver también mejorar esos resultados evaluativos, ¿no? Entonces, ese es el proceso que debemos cumplir, colegas. Y obviamente finalizamos con lo que es una comunicación de los resultados. Hacemos la retroalimentación efectiva de los actores educativos, haciéndolo obviamente de una forma clara y accesible, ¿no? Entonces, esta retroalimentación, colegas, puede ser desde diferentes ámbitos. No sé, pueden ser desde lo que son notas, podrían ser, quién sabe, escritos dentro de algún trabajo y demás, ¿no? Pero la retroalimentación tiene que ser clara, directa y que el estudiante le permita hacer una autorreflexión del proceso de aprendizaje que tiene, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Esas serían entonces las etapas del proceso de la evaluación, colegas. Vamos a ver una evolución tanto de la evaluación, pero en este caso en educación superior, ¿no? Entonces vamos a tomar en cuenta también de qué forma se ha ido transformando la evaluación en educación superior, hablando ya de lo que son los contextos de las SFEMs, institutos técnicos o universidades. Por ejemplo, en el año 2010 se ha visto la integración con plataformas tecnológicas, ¿no? Últimamente se ha permitido que existan procesos virtuales, ¿no? Desde ese año, para que los estudiantes puedan trabajar, ¿no? De forma asincrónica, ¿no? Con diferentes herramientas. Hemos visto desde un Chamilo y otros también que han ido iniciando lo que es el tema de la evaluación educativa tradicional, es decir, perdón, han ido cambiando más bien lo que es el tema de ese tipo de evaluaciones, ¿no? Que si bien permitían lo que es el medir el conocimiento, pero también transformaba los medios, ¿no? Para trabajar lo que es el tema de la evaluación. En el 2015 se ha podido ver una expansión de los espacios virtuales, ¿no? Con el uso de las plataformas de aprendizaje en línea, ¿no? Entonces, muchas universidades e institutos y las SFEMs también han ido implementando con diferentes medios tecnológicos lo que es el tema de los espacios virtuales. En el 2020, obviamente con algunas necesidades educativas que hemos tenido, ha aumentado el uso de espacios híbridos que van a combinar tanto el aprendizaje presencial como el virtual en la evaluación. Es decir, implementan tanto la parte presencial como también la parte virtual. A eso lo llamamos un espacio híbrido, ¿no? En el cual implementamos ambos casos. En el 2023, por ejemplo, se ha visto la implementación de proyectos de vinculación social que permiten evaluar competencias en contextos reales, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de que los estudiantes, también desde algunos institutos, puedan ir vinculándose con algún contexto real, con algún contexto profesional, ¿no? Que, bueno, en las diferentes FEMs también ya se va implementando. Entonces, al hablar de esto, colegas, hablamos de una evaluación que trabaja tanto en espacios presenciales, en los entornos físicos como ser el aula, con exámenes, presentaciones, podría ser lo que son exposiciones, presentación de proyectos, etcétera, donde se puede tener también, ¿no? Accesibilidad a la observación, a la retroalimentación, y ahora implementándose lo que son los espacios virtuales, ¿no? Ahora tenemos plataformas como la que estamos utilizando por la Universidad Pedagógica para poder implementar clases, dar desarrollo de actividades asincrónicas, ¿no? Con lo que son la presentación de tareas
que obviamente esos espacios permiten la flexibilización en cuanto al tiempo, al espacio formativo, a la metacognición que deben tener ahora los estudiantes y permite también una retroalimentación continua, ¿no? Cualquier trabajo, por ejemplo, que ustedes presenten, tiene que tener una retroalimentación, ¿no? Entonces, si ustedes presentan una tarea, presentan un proyecto, cualquier tipo de trabajo, tiene una retroalimentación. Entonces, esto también permite ir mejorando los aspectos formativos. Lo que hablábamos, ¿no? Los espacios híbridos y los espacios comunitarios. Cuando hablamos de lo híbrido, colegas, creo que muchos de nosotros ya vamos implementando esto, ¿no? Entonces, hablamos de que convertimos lo que son los espacios formativos en aulas invertidas, en los cuales estas aulas invertidas, por ejemplo, en algunos casos se implementan haciendo que los estudiantes cambien la forma de implementar la evaluación. Por ejemplo, las exposiciones y demás, o la parte teórica, se realiza a través de videos, a través de compartir PDFs o algún otro tipo de materiales y se les da como consigna para ellos en la casa, ¿no? Lo que lo pueden descargar de una plataforma y demás. Y lo que se hace en la clase presencial es ya el trabajo evaluativo y retroalimentación. Entonces, estamos cambiando el enfoque eh, tradicional, ¿no? Por ejemplo, lo que antes el profesor exponía en la clase, presentaba lo que son la parte teórica, ahora el estudiante lo puede trabajar en la casa con el uso de videos, otro tipo de materiales multimedia, ¿no? O ya sea audios o textos en PDF, ¿no? Eso serían las aulas invertidas, ¿no? Cambiamos el enfoque de lo que es la parte de la evaluación y la parte también de la didáctica. Tenemos un aprendizaje mixto. Como decíamos, el aprendizaje mixto implementa lo que es la parte cuantitativa como también la parte cualitativa. Eso va a permitir optimizar el tiempo de la clase, ¿no? A ver, imagínense si ustedes implementarían ese tipo de trabajo. Simplemente en la clase se trabajaría lo que es la parte de retroalimentación y fortalecimiento de las dudas, ¿no? Entonces es algo que va a permitir que el tiempo les pueda alcanzar, porque el estudiante hace la parte eh, difícil o la parte del conocimiento, pero ayudado también de tecnología desde la casa, ¿no? Entonces también es otro elemento que permite identificar un espacio híbrido. Bueno, generalmente eso se hace mediante plataformas, colegas, y permite también una evaluación más integral, ¿no? Y hablamos de integral porque aquí el docente ya tendría el espacio de poder hacer un criterio de evaluación, por ejemplo, en base a, al- a la dimensión del ser, ¿no? En los valores, el respeto que representa, por ejemplo, como en la dimensión del decidir, como es también que proponga algo, que tenga un posicionamiento, ¿no? Ante el conocimiento, y eso va a permitir una evaluación integral. ¿Ya? Entonces, son ejemplos, colegas, que estamos implementando desde esos espacios híbridos que ahora se están implementando en educación superior. Espacios comunitarios. Eh, Estos van a permitir los proyectos de vinculación social. Ahora, no estamos hablando solamente de lo que son las prácticas educativas, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, a partir de los PSPs, a partir de los PIs, también otros proyectos que van implementando en educación superior. Ahora se vinculan más con el aspecto de las comunidades, permite que los estudiantes tengan un conocimiento de la cultura, ¿no? Entonces, esto también se está integrando bastante en lo que es educación superior y obviamente que se vinculen a contextos reales, a lugares, y, bueno, de acuerdo también al área o a la especialidad que están desarrollando, ¿no? Entonces, esto se evalúa mediante competencias prácticas y promueve la responsabilidad social, ¿no? Entonces, permite conocer anticipadamente con qué tipo de contextos eh, se van a ir desarrollando estos estudiantes. Ya. Muy bien, colegas, entonces con esto habríamos terminado la parte teórica de lo que es la evaluación.
ya, netamente era un aspecto más teórico, ¿no? Que práctico, ¿no? Entonces aquí hemos hablado los tipos de la evolución, perdón, que ha tenido la evaluación, algunos cambios, transformaciones, algunos conceptos y obviamente nos permiten también ver alguna estructuración de cómo generar la evaluación desde una planificación, desde lo que es la implementación de instrumentos, de concretizar los objetivos, pasar a lo que es la recolección de la información. Y esta recolección de información, colegas, nos permita posteriormente hacer un análisis, una reflexión y finalmente tomar una decisión, ¿no? Tomar decisiones, hacer ajustes a lo que van a representar nuestra práctica pedagógica y posteriormente finalizar también con una retroalimentación, ¿no? Esta retroalimentación que debe ser clara, efectiva, para que los estudiantes en cualquier contexto puedan tener esa etapa de metacognición, ¿no? Al hablar de metacognición, colegas, hemos mencionado que es la capacidad del estudiante de tener autonomía en su aprendizaje, que el estudiante sepa, o, bueno, aprenda a aprender, como decíamos, ¿no? Entonces, de alguna manera la evaluación, colegas, tiene que cambiar un sentido, tenemos que cambiarle sentido, eh, bueno, a lo que era anteriormente, simplemente a poder calificar o llegar a una calificación, sino ahora debemos entenderlo como un espacio, se podría decir, flexible, en el que podemos implementar incluso lo que es la tecnología, lo que son las inteligencias artificiales o tal vez otros elementos tecnológicos que son evidentemente ahora que están en nuestro contexto actual, ¿no? Y que obviamente la evaluación eh, se puede ver desde diferentes aspectos, desde diferentes enfoques y con el uso de diferentes instrumentos ahora, ¿no? Entonces, colegas, se les invita a que podamos hacer una revisión del texto para que podamos ver también algunos elementos que tal vez no han quedado muy claros. Muy bien. Colegas, con esto entonces habríamos finalizado lo que es el tema de la parte de la unidad temática número 1. La siguiente sesión vamos a ahondar un poco más a lo que es educación superior, continuando con lo que es evaluación, ¿no? Vamos a compartir, por favor, si no tienen alguna duda referente al contenido. Ya, parece que no hay nada, ¿no? Bueno, colegas, dentro de la semana número 1 vamos a tener las siguientes actividades para poder cumplir hasta el día jueves de la siguiente semana, ¿no? La primera actividad va a ser el foro académico, que está a partir, bueno, como ustedes ya lo conocen, a partir de la lectura del texto académico, vamos a participar a partir de las siguientes preguntas problematizadoras. La primera pregunta es, ¿cuáles son las relaciones entre la evaluación educativa y la calidad educativa, ¿no? Entonces, la pregunta es muy importante, colegas, ampliarla. Recordemos que aquí debe haber una capacidad de contextualizar lo que es esta pregunta. También es muy importante si vamos a citar a autores, utilizar normas APA y obviamente que sea pues una postura también propia, ¿no? De ustedes como docentes en el ámbito en que se encuentren. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la relación que encontramos en cuanto a evaluación y calidad educativa? Además de su participación en esta pregunta principal, lo que debemos es hacer una intervención a un miembro del grupo, ¿no? Es decir, intervenimos y podemos preguntar o aportar a lo que es la intervención de algún otro compañero. Ya. Como actividad número 2, colegas, vamos a tener el resumen con interpretaciones de la evaluación para la calidad educativa. Entonces, ¿qué debemos hacer en esta actividad? A partir de la... Listen, disculpe. Hola, ¿sí? Listen. Sí.
antes que pase a la actividad 2, disculpe, aquí en la primera actividad hacemos nuestro resumen, digamos, del foro, ¿no ven? Nuestra participación del foro. Sí. Y en la de un compañero elaboramos una pregunta a lo que él ha escrito. Sí, aquí dice plantear una ¿Sí? pregunta, ¿no? Luego de la lectura de un foro, pero se puede intervenir, no hay problema, colegas. Se ha preguntado sobre esto. Puede ser una intervención o puede ser una opinión o una pregunta. ¿Ya? No, en esta parte no nos vamos a centrar. Ya. Puede ser generalmente una opinión, una postura, un aporte, una ampliación, una reflexión. Cualquier intervención que tengamos de algún aspecto que nos ha llamado la atención sobre la primera pregunta, ¿no? Que ha realizado el compañero sobre esta. Gracias, Lice. Valga la aclaración, ya. Está bien, colega. En cuanto a la actividad número 2, el resumen con interpretaciones de la evaluación. Como dice, partimos de la lectura del texto para desarrollar un resumen con interpretaciones. Entonces, al hablar de un resumen, colegas, estamos haciendo la reducción, ¿no? Interpretando una reducción del conocimiento de la parte que más relevante es, ¿ya? Pero aquí nos pide con interpretaciones. Es decir, en interpretaciones, colegas, lo vamos a entender como una contextualización, nuevamente vamos a utilizar ese término, ¿ya? Una interpretación de lo que comprendemos, incluso podemos dar una opinión de algunos aspectos que establece en el texto. Muy bien. El resumen va a tener una introducción, colegas, explicando, ¿no? de qué se compone nuestro documento, un desarrollo, el cual ustedes pueden ir trabajando a partir de subtítulos o categorías, como ya creo que ya hemos hablado en algún momento. Ya el desarrollo lo pueden colocar como subtítulos y las conclusiones respectivas, ¿no? Entonces, este trabajo, colegas, lo subimos como ya lo conocen ustedes, colocando lo que es el nombre en el archivo en formato PDF, por favor, ¿ya? Aquí dice, en Word dice, colegas, pero lamentablemente en la plataforma no se puede abrir documentos Word, ¿ya? Solamente se pueden abrir documentos PDF. Así que por favor, esta partecita no la tomen en cuenta, los vamos a subir en formato PDF, por favor. ¿Ya? El tipo de letra, ustedes ya lo conocen. En las referencias o citas bibliográficas lo vamos a realizar en normas APA. ¿Qué se va a evaluar, colegas? Entonces, en primer lugar, se va a evaluar lo que es el formato, ¿no? Entonces, el formato, la carátula, recordemos, si bien no está aquí, siempre debe tener la carátula con los datos del participante, maestrante. El formato va a valer 10 puntos. El contenido, si se presenta el tema principal, las ideas secundarias y el tema principal, ideas secundarias relacionadas, ¿no? Estamos hablando del texto, ¿no? Entonces, será importante ver que ustedes lean y destaquen algunos aspectos centrales, ¿no? De lo que es el contenido. Si cumplen todos estos 3 elementos serían 10 puntos, 8 si solamente cumplen 2, 6 puntos si cumple uno de los puntos y 0 si no cumple ninguno, ¿no? Entonces, dentro del desarrollo, aquí será importante ver que expongan un tema principal y las ideas secundarias. Que las ideas sean presentadas de una forma clara, organizada y lógica, ¿no? Expone las ideas con una o dos oraciones, pueden ser más incluso, dentro de un párrafo. Incluye los detalles más relevantes del inicio, desarrollo y final del texto. Entonces, aquí estos son los criterios de evaluación, colegas, a modo de rúbrica que se va a cumplir para la revisión, ¿no? Ahora han sido mucho más específicos para poder hacer la evaluación de este trabajo, ¿ya? Y bueno, la conclusión, la recapitulación del desarrollo, la opinión personal y algunos ejemplos adecuados que puedan desarrollar, ¿no? Ya, entonces, colegas, este texto ya está en plataforma, entonces lo dan lectura desde lo que es la unidad temática número 1, ¿no? Que tiene que ser el trabajo. Y bueno, destacar algunos aspectos relevantes y hacer una lectura crítica, ¿no? Sería en este caso, con interpretaciones, como menciona, de lo que es este contenido. ¿Ya?
No dice una extensión mínima ni máxima, pero creo, colega, sería una extensión mínima como tenemos de tres hojas, sin carátula, ¿no? Y bueno, un máximo, yo pienso que podemos llegar hasta unas 10 para no extenderse, porque estamos hablando de un resumen, colegas, ¿no? Incluso 8 hojas sería ya excesivo, ¿no? Entonces, hasta 8. No dice una extensión, pero recordemos que al hacer un resumen, extraemos solamente la parte más relevante, ¿no? Entonces, hay que intentar que estos trabajos cumplan estos requisitos. Muy bien, colegas, con esto habríamos cumplido lo planificado para esta sesión número 1. No sé si tiene alguna consulta al respecto de la sesión. Yo ninguna, Licen, ha sido un placer estar por primera vez en su clase, me cambiaron de grupo, espero que continúe así de explícito, muchas gracias. Gracias, colega. Bueno, por favor, para temas de asistencia, solamente tengo 25, ¿ya? 24 en este caso. Entonces, registren su presencia, por favor, en chat. Yo lo voy a hacer de forma automática en sistema, ¿ya? Bueno, colegas, entonces recordarles, voy a mandar de un momentito más. Eso es un requisito, colegas, no es porque queramos cambiar. Es un requisito que nos ha pedido la Universidad Pedagógica de que podamos consultar democráticamente si va a haber un cambio o no a nuestros horarios establecidos, ¿ya? Entonces, hasta mañana, hasta las 10 de la mañana, pueden hacer su votación si queremos cambiar para el día viernes o lo mantenemos para el día sábado a las 7 de la noche, ¿no? Entonces, en base a eso, ya vamos a continuar. Ahora, la retroalimentación, colegas, estamos quedando para el día lunes, por favor, por temas de bueno, algunas cuestiones, a las 8 de la noche, ¿ya? Es la sesión opcional, los días lunes, 8 de la noche, en los cuales ustedes pueden hacer consultas y se hace una retroalimentación también de la clase, ¿no? Ahí podemos ver tal vez algún avance que ya tengan del trabajo, hacerles algunas recomendaciones y demás, ¿no? Y bueno, de forma interna ya hablamos la revisión del tema de los trabajos del PAD, ¿no? Algunos que tal vez tengan pendiente o quieran que se los vayamos revisando, entonces pueden hablarme a mi interno. Bueno, colegas, entonces que tengan un excelente fin de semana, colegas. Será hasta la siguiente sesión. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, igualmente. Hasta luego, Lucía. Sí. Hasta luego, colegas. Hasta luego, Lister.